Jaro. La familia del Jaro era de Villatobas, de Toledo, un pueblecito de Toledo. Sus padres eran bastante marginados de vida, que no tenían medios de vida. La madre del Jaro era una alcohólica. Se vienen a Madrid y lo primero que hacen es meterse de una patada en un piso, y al poco tiempo el padre abandona la familia y regresa a Villatobas. Se queda aquí la madre con 5 hijos. La madre está siempre alcohólica y los chicos tienen que buscarse la vida. Cuando llegó el Jaro, yo calculo que llegó, no tengo exactamente el recuerdo, pero a finales de los 60 o por ahí, porque éramos pequeños. Yo solamente lo conocía bien a él, sé que venía con su familia, que tenía hermanos mayores o menores, y que vivía en una casa que estaba abandonada entonces, que ya no existe, evidentemente. Yo veo un paralelismo en cualquier delincuente, por supuesto. Entras a la delincuencia por las circunstancias que te ha llevado la vida, unas veces por necesidad, otras veces por obligación, otras veces porque es lo único que has visto y lo único que has aprendido en la vida. Y después, bueno, pues hay otros casos excepcionales que lo hacen pues, por vivir sin pegar palo al agua y vivir bien, pero esos son otro tipo de delincuentes. El delincuente de barrio, como era el Jaro, como era el Pera en su época, éramos delincuentes que nos llevaron las circunstancias, el ambiente, el barrio, la poca comunicación con nuestra familia. Y después, bueno, pues era una época dura en la que estaba desapareciendo de las grandes ciudades la Guardia Civil, se estaba introduciendo la Policía Nacional, la Policía Municipal, y bueno, pues las leyes no estaban muy claras y el delincuente tenía como aquel que dice, barra libre. El Jaro se junta luego con otros amigos y gente, chicos como él, en el barrio del Pilar, en Peñagrande, en toda esa zona norte de la capital de Madrid. Y bueno, pues se dedican a fumar porros y a robar y básicamente a pegar tirones de bolsos a mujeres. Roban un coche y con ese coche bajan al centro de la ciudad, a los barrios ricos, a la Castellana, al barrio de Salamanca, al distrito de Chamberí, y por las noches pues cometen los robos y de eso pues viven y bueno, se dedican a eso, ¿no? Y eso causa una gran inseguridad. Ahí con ellos nace la inseguridad ciudadana, con el Jaro, el Guille, el Fittipaldi, el Gasolina, en Barcelona el Vaquilla, en fin. Coinciden ahí una generación de chicos de entre 15 y 20 años que son el origen de lo que dimos en llamar la inseguridad ciudadana. Sí, al Guille lo conocí personalmente. Era una persona muy legal, muy amigo de sus amigos. O sea, que él se sentía como que cuando alguien de su barrio o alguien de su entorno pasaba cualquier incidencia, él trataba de protegerlos y daba la cara siempre por ellos. Aunque yo no le conocí profundamente porque yo no he estado en ese mundo, pero sí mi hermano, y era una persona que defendía a sus amigos, vamos, a muerte. De hecho, yo le he visto sacar una pistola y ponerse a un tío en el pecho y decirle, o te vas de aquí o te mato. Tú verás. En esos primeros años él era un chico rubio. Nosotros cuando hablábamos con él, pasaba por el barrio un chico rubio. A veces cuando hablábamos nos contaba que nos llamaba mucho la atención que su madre se iba y le dejaba encerrado con los hermanos y que él se había escapado por la ventana, por algún sitio se escapaba. A nosotros nos llamaba mucho la atención esa historia, ¿no? Él no iba al colegio, entonces cuando nosotros íbamos al colegio él se quedaba dando vueltas por allí, haciendo sus cosas. Ahora con el tiempo me di cuenta de que él debió de tener una vida compleja porque esa violencia que debía de vivir en su casa, bueno, le forjaron ese carácter que luego fue teniendo, ¿no? El caso del Jaro pues es una persona también muy precoz, quería ser líder, como yo quise ser líder en mi época, y lo fui. Y bueno, pues al ser líder pues te la estás jugando todos los días. Y en esas épocas, repito, la policía disparaba. Y cuando te perseguían tiraban de metralleta o tiraban de pistola. Tuve un par de encontronazos con ellos.
un día viene, o sea, a la espalda del edificio donde yo vivía, como digo, estaba la casa de Loliche, de Manolo, que es donde estaban ellos siempre, y mi hermana pequeña jugaba al frontón con la pared, con una pelota de tenis. Y vino llorando Javi que Manolo y el Jaro me han quitado la pelota. Fui para allá, entré a la casa, bueno, llamé a la casa y salieron con un palo de escoba y el Jaro tenía una porra de policía. No tengo ni idea de cómo lo ha conseguido, pero era de verdad. Oye, que vengo a por que nos pongáis, no, que te vayas, ¿qué tal? Ya el Jaro lo que quería era demostrar que él imponía, ¿no? Porque ya era capaz de imponerse a gente mayor que él y yo no me iba a arrugar y menos que... Para mí no era un tío importante ni peligroso. O sea, que si yo hubiera sabido que era peligroso, le doy otra pelota. Pero no, pues entré. Hubo un forcejeo, me quisieron pegar y los sacudí. No eran especialmente peligrosos, aunque es cierto que causaban mucha inseguridad porque daban muchos atracos, muchos robos con violencia durante la noche especialmente. Y así fue como nació otro de los mitos de aquella época, que fue el miedo a salir de noche, ¿no? Que se refleja en una película que tiene ese mismo título precisamente. Podías hacer lo que quisieras y no te iba a pasar nada. Ser menor, venían tus padres, te llevaban al Tribunal Tutelar de Menores, que es lo que le pasaría al Jaro en esa época y al Pera me pasó muchísimas veces, y te ibas a casa tan contento y al día siguiente volvías a salir a la calle y no pasaba nada. Sí que es verdad que la policía era mucho más dura. Si tú ya eras conocido, como era el caso del Jaro, como era mi caso, pues ya estaba fichado, entonces la policía tenía mano dura, te pegaban, te ponían la mano encima, lo que hoy en día no pasa, pero sí que, igual que tú les puteabas a los guardias te puteaban a ti. Hay que sacar de ahí a tus... Pero... Fue tiroteado unos meses antes por la Guardia Civil, cuando estaba el Jaro asaltando un chalet al lado de donde vivía Leopoldo Calvo Sotelo, que poco después llegó a ser presidente del gobierno. Y la Guardia Civil de Protección en el chalet de Calvo Sotelo, alertada por unos vecinos, fue a detener a los asaltantes del chalet contiguo y la Guardia Civil le pegó un tiro al Jaro, un tiro de CEDME, de fusil CEDME, que le voló un testículo y estuvo a punto de morir. Claro, tuvo una hemorragia tremenda y salvó milagrosamente la vida, aunque unos meses después murió por el disparo de este ciudadano. Cuando muere, pues yo cubro la muerte informativamente de este chico y nos quedamos, yo me quedé personalmente con la duda y con la necesidad de saber algo más sobre la muerte de este chico, que un vecino de Madrid, cerca del estadio Santiago Bernabéu, una noche le pegó un tiro y le mató prácticamente en el acto. Siempre me quedé con la duda de saber cómo se habían desarrollado los hechos, quién era esa persona que había matado a este chico, qué había sucedido con él, si le habían juzgado, si le habían condenado, había tenido algún tipo de reproche penal o no. Sí nos esperábamos que era una posibilidad de que iba a terminar así, porque tanto va el cántaro a la fuente que al final se aprende el camino. Yo recuerdo hablar con gente y lo que decían era que era muy chulesco, que era muy bravo, que no tenía miedo, era un poco un imprudente. Yo he sido en mi época muy rebelde también, pero ha habido momentos que ha habido que frenarse y decir vamos a parar o vamos a poner orden a las cosas, porque si no, pues acabas en el cementerio como acabó el Jaro. Uno de los mitos que se creó, porque alguien nos lo dijo y lo dijimos todos los periodistas que cubrimos el suceso de la muerte del Jaro, es que alguien había utilizado un rifle de matar elefantes, decían, porque el disparo había sido tan mortífero que sin duda era un arma especial, muy letal, y alguien le dio por decir que era un rifle de cazar elefantes. Y eso se nos quedó en el subconsciente colectivo, de un rifle de matar elefantes. Que el autor del disparo era alguien muy importante. La policía tiene su cara en un papel, porque roban farmacias
y algún coche también. Claro está en la calle, sin sitio donde ir. Solo junto a Mercedes puedes sobrevivir. No le alcanzarán, si llega a la frontera se podrá escapar. No le alcanzarán, si llega a la frontera se podrá escapar. Oh sí, oh no, oh sí.